Dios bendiga a cada persona que pueda estar viendo este nuevo episodio de Cita con Dios Podcast. Estás viendo el episodio número 15 de esta gran bendición que el Señor nos ha permitido tener. No quiero darle largas al asunto porque nuevamente, como todos los episodios anteriores, tengo un invitado especial. Todos han sido especiales. Este no significa que es más especial que los otros, pero los amamos a todos por igual porque cada persona que ha estado sentada donde está él ha traído un testimonio de parte de Dios espectacular. No importa, ¿verdad? Siempre digo que uno no necesita un pasado terrible para dar un testimonio. Simplemente basta con demostrar que Jesús hizo algo en nuestras vidas, que Jesús hizo un cambio y que por medio de ese cambio o transformación o milagro, pues cada uno de nosotros podemos ser ministrados. Así que conmigo está mi hermano Ángel. Amén. Dios les bendiga. Un placer estar aquí en este podcast que he visto mucho de los podcasts de nuestro hermano Yacniel y realmente es una bendición poder estar aquí en esta noche para testificar las grandezas de Dios. Amén. Y para conversar un rato sobre lo grande que es Dios. Amén. Definitivamente, y estoy muy seguro que para la gloria de Dios lo que vamos a hablar aquí nuevamente va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Así que si todavía estás aquí, te invito a que te quedes hasta el final porque algo Dios tiene que decirte en este momento. Así que nada, vamos a comenzar a este conversatorio, Ángel. Amén. Entiendo, ¿verdad? Estuvimos hablando un poquito fuera de cámaras sobre tu vida en la niñez, la adolescencia. Sí. Me comentaste que no eres nacido dentro del evangelio, ¿correcto? No, yo realmente no nací dentro del evangelio. La única persona de toda mi familia que le servía al Señor era mi abuelo, de parte de mi padre. Él era pastor. Él siempre nos inculcaba a todos nosotros y siempre nos decía a todos nosotros que fuéramos a la iglesia y siempre estaba ahí con esa machaca, como dice el buen boricua, de poder ir a la iglesia y de poder, ¿verdad? Pues servirle al Señor. Pero realmente en mi casa, donde yo pues nací, me crié y todo, que es de parte de mi madre, ahí nadie le servía al Señor, ni yo. Wow, ya que mencionas eso, me resulta muy interesante porque varias personas que han estado aquí sentadas conmigo han mencionado cosas similares de que su familia no le sirve al Señor, pero por las oraciones de un abuelo o de una abuela que sembraron esa semilla en un momento dado, pues si estuvieron aquí cuando grabamos el episodio fue porque esa semilla germinó y dio fruto y hoy por hoy pues son grandes ministros del Señor y entiendo que pasó lo mismo contigo. Sí, absolutamente. Realmente yo te puedo decir que pasó al nivel más alto, porque lo que realmente sucedió con mi abuelo y conmigo personalmente, no con los demás nietos, porque nosotros somos una familia grande de parte de mi padre. Pero personalmente con mi abuelo yo tengo una experiencia y un testimonio poderoso, porque mi abuelo falleció hace unos años. Él le dio una enfermedad y pues mi abuelo falleció, partió con el Señor. Pero antes de que él falleciera, yo tuve un encuentro con mi abuelo que yo no había tenido en todos los años que lo había conocido. Porque yo no me pasaba con mi abuelo para nada. Yo realmente lo único que hacía era ir a verlo y era para la casa de mi padre. No era ni para la casa de él, era para la casa de mi padre. Porque la verdad es que casi nunca me paraba a hablar con él profundamente. Pero hace unos años el Señor me permitió vivir una experiencia con él más cercana cuando ya él estaba en sus últimos días, yo sin saberlo. Porque realmente yo me enteré de su enfermedad por mi papá. Porque yo no sabía que él estaba enfermo, yo no sabía que, ¿verdad?, esos eran sus últimos días. Porque desde nene yo iba a su iglesia. Aún inconverso, en lo poco que mi familia iba a la iglesia, pues mi familia me llevaba a su iglesia, que era en Las Piedras, y era una iglesia independiente, no era de concilio. Pero siempre mi familia me llevaba para allá y eran los domingos. Tú sabes, la familia, ¿verdad?, que realmente creen en Dios, pero no están fundamentados todavía. Pues íbamos mayormente los domingos solamente. Pero siempre iba a su iglesia, siempre lo veía pastoreando, siempre lo veía haciendo diferentes cosas. Y realmente pues yo crecí con esa idea de él que era pastor. Pero crecí con esa idea de él que era más pastor que abuelo. Pero seguía viendo como mi abuelo. Pero si te digo la verdad, el día que tuve esa experiencia cercana con él, lo vi
como abuelo y como pastor de ambas partes. Porque hubo un día que yo fui a la casa de él para otra cosa. No era para hablar con él. Pero lo que sucedió fue que fui para allá a hablar con él porque yo tenía una Hyundai Elantra 2010 que ya digo sus últimos adiós y yo amaba esa guagua con mi vida. Pero yo tenía esa guagua hace un tiempito atrás y esa guagua pues está a nombre de él. Actualmente todavía está a nombre de él. Y lo que sucedió fue que fui para su casa a preguntarle algo pues de la guagua y todo lo demás porque estábamos en el trámite para cambiarla a nombre mío. Pues fui, me encontré con su esposa, la saludé, todo lo demás. Y ella me dijo, mira, si quieres ver a Paco, que está en el cuarto. Mi abuelo se llamaba, le decían Paco. A mi abuelo siempre le decían Paco. Entonces, mira, si quieres ver a tu abuelo, que está en el cuarto y todo lo demás, para que veas cómo él está. Y yo le digo, pues está bien, sí, voy a hablar con él porque para eso vine a preguntarle. Pues me dirijo hacia el cuarto y él está sentado en la cama. Entonces entro a la habitación y cierro la puerta. Entonces cuando cerré la puerta, pues me senté a hablar con él. Y no pasaron ni 5 minutos, Jagniel. Ni 5 minutos pasaron. Y ese hombre me puso la mano en el hombro y me dijo, yo sabía que un día uno de mis nietos le iba a servir al Señor. Porque él sabía que yo me había convertido. Pero esa fue la primera vez que tuve ese encuentro con él y él pudo verme sirviéndole al Señor, que yo le hablaba de eso. Y él me dijo eso con lágrimas en su ojo. Porque es como tú dices, realmente la oración, aunque sea de un familiar, en la familia hace un efecto grande. Definitivamente. Y la realidad del caso es que yo me senté con él y él me dijo esas palabras y hasta el sol de hoy seguirán en mi corazón porque fue algo que me marcó. Fue algo que me marcó y él me mostró ese día que realmente la oración es algo poderoso. Porque yo no sabía que él estaba orando por mí. Yo no sabía que él cada día clamaba por mí. Yo no sabía que realmente él estaba tan entregado a eso. Pero ese día él me mostró eso. Entonces, después de eso, un tiempo muy corto después de eso, es que entonces él fallece. Entonces, yo le di gracias a Dios porque yo dije, Señor, gracias porque me permitiste tener esta experiencia con él antes de que él partiera. Y siempre digo que eso fue el Señor que me llevó allí ese día, que ni era, yo creo que ni era para la guagua. Yo creo que era para que él me viera y yo verlo a él y él pudiera, ¿verdad?, acercarse a mí en ese ámbito. Y realmente le doy la gloria a Dios porque él predicaba mucho y él tiene, sin mentirte, más de 6, 7 o casi 10 libretas de prédica solamente, que las tengo en mi casa ahora mismo. Pero se me hace un poco difícil comprenderla porque es en letra cursiva. Y realmente pues es un poco difícil comprender su letra. Pero es una bendición, ¿verdad? También tener eso. Pero realmente esa experiencia que yo pasé con él fue algo que me marcó de por vida. También pues me ayudó a hacerle testimonio a mi familia, ¿verdad? En su servicio fúnebre. Porque allí realmente pudieron ver un abuelo que clamaba por ellos. O sea, un abuelo que clama por ellos y me vieron a mí como en carne viva, como una oración contestada. Y yo realmente le doy la gloria a Dios por eso, porque yo sé que fue Dios que me permitió vivir esa experiencia con Él antes de que Él partiese con Dios. Y realmente, antes de eso, antes de que yo le sirviera al Señor, pues así como yo lo veía, realmente lo único que yo veía en mi familia de Dios era Él. Porque lo demás, pues realmente no, ¿sabes? Eran personas que pues, no le sirven al Señor y mi familia nunca le servía al Señor. ¿Y actualmente tú eres el único que le sirve al Señor? Actualmente yo soy el único que le sirve a Dios en mi familia, de parte tanto de madre como de padre. Pero le doy la gloria a Dios porque el Señor en su amor y su misericordia me ha hablado y me ha dicho, tu familia está en mis manos. Amén. Y me he parado sobre esa promesa porque desde que yo me convertí, una de mis mayores preocupaciones era esa, porque ya conociendo la verdad, yo sabía que si ellos no venían a Cristo, ellos se iban a perder, no iban a ser salvos. Exacto. Y cuando yo me convertí, era una de mis mayores preocupaciones, pero también era uno de mis más grandes retos, porque cuando tú te conviertes y eres el único que le sirve a Dios en tu familia, para mí, los primeros a los que tú les predicas son a ellos. Perdón. Y
la verdad es que cuando yo me convertí, sentía esa guerra, porque ahora yo digo, bueno, ahora yo estoy en estos caminos, ahora yo soy diferente, yo no soy igual a ellos, y van a haber cosas en las que podemos chocar, pero sabes Claro. que desde el primer día, y para gloria de Dios ya han sido 5 años, ya para 6 años sirviéndole al Señor, Gloria a Dios. realmente ellos han visto ese testimonio en mí, y yo doy la gloria a Dios por Qué eso. bueno. Y verdaderamente han habido luchas, han habido Claro. diferentes cosas que han venido, porque la realidad del caso es que muchas veces hay que demostrar esos frutos del Espíritu con paciencia y mansedumbre, porque hay situaciones que surgen en la familia que antes yo las resolvía de una manera, pero ahora en Cristo las tenía que resolver de otra. Ajá. Y era muy difícil y todavía sigue siendo difícil, Wow. pero realmente hasta el sol de hoy Dios nos ha ayudado Qué y bueno. hemos podido vencer. Qué bueno, Ángel. Yo, Para la gloria de pues, Dios. desde que nací vivo en un hogar cristiano, padres pastores, así que no puedo decir que entiendo, ¿verdad? Lo que pasa. Si yo siendo hijo de pastor, a mi vida en un momento dado fue difícil, pues, situaciones que pasamos siempre como jóvenes. Claro. Pues no quisiera, ¿verdad? Saber cómo se debe sentir tú convertirte en un hogar donde eres el único cristiano, una familia donde eres el único cristiano. Sí. Así que de verdad respeto mucho esa decisión porque sé que Dios ha estado contigo en todo momento. Amén. Y Yo sé que como luego de ese proceso de tu conversión, de esa decisión que tomaste, el enemigo para nada debió haber estado contento. para nada. Y siempre él levanta cualquier cosa Sí. para que esa decisión que hayamos tomado, revertirla y que nos arrepintamos y que pensemos que lo que estamos haciendo es en vano. Sí. Pero quisiera saber si ese también fue tu caso luego de tu proceso de conversión. Sí, definitivamente. Definitivamente, una vez yo me convertí, el enemigo empezó a hacer su trabajo completamente. Realmente la guerra era fuerte, la presión, la opresión, cada día era muy fuerte. Porque mi proceso de conversión realmente fue algo hermoso. Porque después de eso, yo me sentía libre, como todo el Ujú, mundo. Pues la claro. Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y después de un tiempo fue que realmente yo entendí que esto es para valientes, que era una guerra bien Definitivamente. muy fuerte, porque yo Ujú. decía, pues todo es lindo, todo es bonito, y yo decía, la verdad es que yo estoy ahora empezando a ver la verdadera razón Así. de servirle y de ser un cristiano. Entonces, yo después de un tiempo comencé a sentir esa guerra, y no tan solamente en mí, en mi familia. Yo veía muchas veces como problemas surgían de la nada, cómo cosas pasaban de la nada. Entonces yo decía, bueno, ya esto no es cualquier cosa, esto es el Ujú. enemigo que está tramando Claro. diferentes cosas para sacarme del camino, pero he podido vencer, Amén. he podido vencer. Y, ¿verdad? Realmente la lucha que yo he tenido durante todo este tiempo ha sido una lucha tanto del enemigo, pero también que yo mismo me he buscado, porque cuando yo me convertí, yo pasé por un proceso muy difícil porque yo me convertí en el 2019 Ok. y del 2019 al 2021 pues comenzaron todas las dudas, todas las preguntas, el aprendizaje, cómo se lleva todo en la iglesia, las reglas de la iglesia, cómo leer la Biblia, un ejemplo. Muchas cosas de aprendizaje empezaron durante esos 3 años, diría yo mayoría 2020, 2021, pero realmente esos años fueron muy difíciles para mí, porque, ¿verdad? Mi prometida lo sabe, que en esos años yo estaba saliendo de una pasada relación que venía del mundo, porque yo en la escuela superior, traigo este tema porque, ¿verdad? Es relevante para lo que voy a Sí, decir. sí. En la escuela superior, yo realmente no era una persona que buscaba mucho problema, Ok. pero sí me metía en muchas relaciones y sí buscaba muchas cosas que no aportaban nada bueno a mi vida. Ok. Y pues seguí con una de ellas en mi conversión. Entonces, luego de mi conversión, que ya no estamos en el mundo, que después de eso todo pasa, pues ahí sucedieron muchas cosas
que a mí me hicieron entender que eso no era lo correcto. Entonces, en el 2021, pues eso se acaba, la relación se acaba, y entonces ahí comienza el diferente tipo de aprendizaje, Ok. porque del 2021 en adelante comenzó en mi vida un proceso que yo no pensé que iba a llegar a mi vida, porque yo siempre he tenido una gran lucha, ¿verdad? Y esto viene desde mis años de juventud, desde mis 13, yo diría de mis 13 años hasta diría 18 años, me atrevería a decir. Siempre tuve una lucha muy fuerte con lo que es la lujuria. Siempre tuve una lucha muy fuerte con lo que es la pornografía. Ok. Y realmente no fue fácil pues salir de eso. Porque tú bien sabes que cuando tú te conviertes a Cristo, traes cosas del mundo, pero para seguir sacando eso es difícil porque Dios te hace una nueva criatura, pero el enemigo se encarga de traerte tu pasado a la mente y a Claro. tu vida también. Y entonces Dios nos dio ese dominio propio que no es como que si Claro, nosotros no queremos ser libres, no vamos a ser libres. claro, no, es porque realmente exactamente está en la disposición del corazón, en tú querer ser libre, Exacto. no es de yo soy libre una semana y la otra no le digo a Dios, es todos los días, porque Exacto. realmente la batalla y la tentación es fuerte. Pues bien, de mis 13 a 18 años, pues yo luchaba mucho con eso. Incluso llegué a ser víctima de lo que podría decirle yo en mis propios términos, no cyberbullying, pero sí me acosaron sexualmente por las redes sociales. Wow. Porque yo pasé por una situación bien fuerte en la cual un hombre, el cual hasta el sol de hoy no sé si realmente era colombiano como él me decía, Ok. pero él, ¿verdad? Me empezó a escribir y me empezó a buscar mucho la vuelta. Y claro, yo era un niño, porque realmente era un joven, pero era un niño todavía de mente. Entonces yo era pues muy débil a todo lo que me traían y realmente no, pues te podía decir como que mira, pues no, porque no tenía esa madurez. Y lamentablemente fui víctima de eso. Y pues de ahí en adelante, pues empezó todo mi proceso de la adicción a la pornografía, comenzó todo mi proceso de incluso la adicción a yo mismo, pues darme ese cierto placer. Y realmente fue bien fuerte porque eso me perseguía todos los días. Desde que yo me levantaba y salía el sol hasta por la noche, yo siempre estaba metido en eso. Y no era fácil porque realmente cuando yo quería hacer algo más o quería estar en un lugar y no quería hacer nada, siempre me llegaba ese deseo, me llegaba eso a la mente esto es inconverso, sin conocer nada de Dios. Y yo decía, pero es que yo quiero dejar de hacer eso, yo necesito que eso salga de mí, porque yo no quiero que eso esté en mí, yo no quiero hacer eso ya. Incluso llegaban días que llegaba a estar adicto a eso y estar en eso sin ganas, porque sentía que ya era una obligación en mi vida. Entonces eso se volvió tan fuerte en mí que Literalmente era esclavo del pecado. literalmente, ¿sabes? Literalmente era esclavo de lo que era el pecado, la lujuria y todo eso, Ajá. y realmente no podía salir de ahí. Y llegó el momento que llegué a la escuela superior. Y cuando llegué a la escuela superior, que ya cogí más esa madurez, ¿verdad? Pues empecé un poco a dejar eso. Pero lamentablemente, pues entraron otras cosas. Entraron otras cosas y yo decía, bueno, ahora estoy en la escuela superior, puedo ir más allá, puedo hacer diferentes cosas y lamentablemente pues caí en cosas más fuertes en las que ya había caído. ¿Verdad? Realmente pues por eso es que yo siempre le digo a los jóvenes, porque yo sé que para gloria del Señor muchos jóvenes ven este Amén. podcast, que tengan mucho cuidado con lo que son las redes sociales Sí, definitivamente. porque las redes sociales son veneno para el joven. Y la verdad es que no solamente las redes sociales, no solamente el teléfono, sino la escuela. Todo aquel, ¿verdad? El joven que esté en la escuela o incluso en la universidad, también es un peligro porque, y más para el joven que le sirva a Cristo. Porque el Eso es un enemigo se campo de encarga, batalla, literalmente. claro, el enemigo se encarga de enviarte a esas personas que lo que te van a hacer es daño a tu vida. Porque así me pasó a mí en la escuela superior. Realmente yo no le servía al Señor
yo diría que yo me convertí ya saliendo de mi cuarto año. Ok. Sabes que la verdad fue que la mayoría de mi escuela superior yo no le servía a Cristo. Y realmente pues fui víctima de muchas cosas, Pero fue por eso mismo, por la presión de grupo, porque apareció tal persona que me influía así estas cosas. Y pues muchas cosas diferentes realmente. Pero después de eso, pues, ¿verdad? Pues llegó mi conversión y todo lo demás. Y después de yo de convertido, esa era mi mayor lucha. Ok. Que pues, porque obviamente venía con eso del mundo. Y yo decía, bueno, yo siento esta tentación a volver a lo que yo era, pero yo sé que ahora debo resistir. Yo sé que ahora debo estar firme. Y estuve así durante mucho tiempo. Estuve así durante mucho tiempo. Empecé fuerte, orando, ayunando, buscando de la presencia de Dios, yendo a la iglesia. Y le doy la gloria a Dios porque en esos primeros años de convertido fue que Dios me habló, me mostró, me reveló lo que Él tiene para con mi vida. Ahí fue que comencé, para gloria al Señor, a aprender a tocar la guitarra, a Gloria aprender a a Dios. tocar diferentes instrumentos. Y realmente Dios realmente se glorificaba en gran manera y fue hablándome de diferentes formas. Le doy la gloria a Dios por eso. Pero después de todo eso fue que vino mi caída nuevamente. Porque el que tú estés en este camino no significa que tú vas a ser Ay, perfecto. no. Y Amén. realmente yo tuve un aprendizaje grande de eso. Porque no recuerdo muy bien si era 2021 o 2022, pero del 2022 al 2023 yo pasé por un proceso muy difícil. Eh, Fue tan difícil que yo no quería volver. Yo no quería volver a servirle al Señor. Wow. Realmente pues yo pues descuidé lo que era mi vida espiritual. Descuidé realmente todo lo que a mí me definía. Cuando yo me convertí, todo eso se fue. Y pues, lamentablemente pues volví a caer en lo que antes estaba. Y fue muy difícil porque cada día yo decía en mi mente, ¿por qué volvió a suceder esto? Y sabiendo que estaba mal, porque yo Claro. sabía que estaba mal. Ajá. Y realmente fue una batalla y una lucha tratar de volver a salir de eso. Y realmente fue muy fuerte. Pero Pero siempre seguiste dentro de la iglesia o ya estabas medio retenido en tu... la realidad es que yo seguía dentro de la iglesia, pero la iglesia ya se había ido de mí. Ok, Yo seguía entiendo. yendo a los cultos, yo seguía viendo prédicas, incluso no cantaba claramente al frente, pero sí cantaba en mi casa, trataba pues, de levantarme poco a poco y demás. Eh, y realmente yo te puedo decir que una parte fundamental y un pilar, me atrevería a decir, en medio de todo ese proceso, fue mi prometida. Porque durante todo ese proceso yo estaba solo. Tenía mis amistades de la iglesia que siempre me aconsejaban. Ajá. Tenía a mi pastora y le doy la gloria a Dios por eso, porque siempre hay personas que tú puedes recurrir y te dan consejos. Pero durante ese proceso que te había mencionado hace unos minutos, de yo separarme de esas relaciones que venían conmigo del mundo, pues no estaba pendiente a absolutamente nada más. Yo no estaba buscando ningún tipo de relación, no estaba pendiente a ninguna chica, realmente no estaba pendiente a nada, solamente seguía mi rumbo, eh, sirviendo al Señor. Y cuando comenzó ese proceso, pues a Dios le plació enviarme a esta hermosa chica a mi vida. Pero no fue solamente eso, fue mucho más que eso. ¿Por qué? Porque durante ese proceso, que yo, pues, ¿verdad? Volví a caer en lo que yo era antes, sin yo saberlo. Dios ya le había revelado a ella que yo iba a pasar por ese proceso. Y Dios le dio sueño y Dios le habló en ese sueño, que yo iba a pasar por una situación difícil y que ella tenía que estar ahí para mí. Pues, ¿qué sucede? ¿Verdad? La conozco a ella, no, ¿verdad? El proceso de conocernos realmente
es un poco jocoso porque pues realmente pues nos conocimos pues escribiéndonos y todo lo demás y pues realmente fue rápido, nos conocimos bastante rápido porque ella me invitaba a los cultos, de hecho me invitó a un culto un día que ¿verdad? Era de nuestro distrito 5 de jóvenes y pues realmente yo le dije que no podía ir porque estaba enfermo, tenía COVID para ese tiempo y nada, él me dijo pues está bien, no hay problema. Y después yo le seguía diciendo cómo yo estaba y seguía escribiéndole, mira, ya estoy mejor, me tomé el té de tal cosa y todo lo demás. Y entonces, no, por alguna razón le quiso seguir escribiendo. Y seguí como que creando esa amistad con ella. Nada, y después de eso, ¿verdad? Nos conocimos más a profundidad. Pero, volviendo a ese punto que te estaba mencionando de ese proceso, Ajá. realmente le doy las gracias a Dios porque literalmente Dios la puso a ella en mi camino. Mucho antes de que ella llegara, yo soñé con ella, pero no le vi su rostro. Yo soñé con ella y en mi sueño yo vi una silueta igual a la de ella, pero no fue el rostro de ella. Y yo decía, bueno, Señor, si tú vas a enviar a alguien, pues que sea de parte tuya. Ajá. Y después de ese sueño, después de un tiempo, fue que pasó todo lo que te estoy diciendo durante ese proceso. Y te lo digo de todo corazón, que si ella no hubiese estado en ese momento, yo me hubiese apartado completamente. Porque la noche en la que yo caí, me acuerdo como hoy, yo estaba en la sala de mi casa, llorando, destruido, porque volví a caer en el pecado. Ajá. La verdad, volví a caer en el pecado. Y yo sentía una suciedad en mí que nadie me la podía quitar. Yo pensaba que ni el mismo Dios me la podía quitar. Y en ese momento, ella me llama. Ella me llama, comienzo a hablar con ella, llorando, adolorido. Y yo le digo a ella, Marisa, sinceramente yo no sé qué hacer. No sé qué hacer, me siento muy mal. Volví a caer y no sé qué hacer, estoy desesperado. Y nunca se me van a olvidar las palabras que ella me dijo esa noche. Ella me dijo, tranquilo, Dios todavía te ama, levántate y sigue. Y pueden parecer unas cortas palabras, pero esas palabras me ayudaron a mí a levantarme. Porque después de todo eso, ahora la tenía ella y para este tiempo no éramos algo oficial. Ajá. Todavía apenas nos estamos conociendo como amigos. Sí. Y ya pues, el Señor iba trabajando en todo eso y todo lo demás. Y realmente después de esa noche yo decidí levantarme. Decidí levantarme para, ¿verdad? Que Dios cumpliera lo que Él tenía en mi vida y después del cierto tiempo, ¿verdad? Que de disciplina, en el orden del Señor, ¿verdad? La iglesia y todo lo demás, para gloria al Señor, pues volví a levantarme. Qué bueno. Gracias a Dios. Eso, Así. ya que lo menciona Ángel, Sí. el enemigo siempre está buscando la manera de que nosotros caigamos. Y el pecado siempre está, porque lamentablemente siempre van a estar esos dardos del enemigo para que nosotros caigamos de cualquier manera. Pero, ¿qué pasa? Que hay muchas veces en que los jóvenes, incluyéndome, caemos y entonces pensamos que ya caímos y nunca nos vamos a poder levantar. Es correcto. Y esa es la mentalidad que el enemigo quiere que nosotros tengamos. Pero hay momentos en los que nosotros tenemos como que pararnos en seco y decir, ok, yo caí, pero a mí la Biblia me dice que 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. Sí, Señor. Así ¿Qué es. quiere decir? Que podemos caer y no es que lo tomemos como juego, porque hay gente que sí lamentablemente lo tiene de costumbre y Claro. el pecado lo tienen como si fuera un juego. Sí, y la verdad es que, mira, sinceramente, yo voy a ser bien sincero. Lo más que yo exalto de Dios en mi vida es la gracia de Dios. No, definitivamente. Porque al sol de hoy, Jackniel, yo todavía no puedo comprender cómo a mí Dios me perdonó. Porque yo era una de esas personas. Yo sabía que estaba mal. Claro. Y lo seguía haciendo. Porque en mi mente yo pensaba que estaba bien. Porque el enemigo se encarga de hacerte ver algo que está bien. Exacto. Cuando está mal. Y realmente yo era de esas personas. ¿Sabes? Yo caí en el pecado nuevamente, pero yo caí con conocimiento. Exacto. Entonces, es como tú dices, que hay gente que tiene eso por costumbre. Y
la verdad es que cuando tú tienes eso por costumbre, Dios te perdona. Ujú. Pero es como dice la Biblia, Dios no contenderá para siempre con el hombre. Claro. Y realmente yo me atrevería a decir que hay personas así que están dentro de la iglesia y aún así se paran al frente y toman participaciones y todo lo demás. Y, ¿verdad? No sé si ibas a decir algo más, No, pero tranquilo. es que ahora está viniendo a mi mente, ahora que me recuerdo trayendo ese tema, que, ¿verdad? Hay personas rotas en el altar. Y la verdad del caso es que yo sé, ¿verdad? Como mencionamos ahorita, que muchos jóvenes que van a ver esto, y realmente si tú eres una de esas personas, te aconsejo que te detengas, pero que sigas buscando a Dios en intimidad, porque eso me pasó a mí. A mí me sucedió eso durante ese proceso, no tomaba ninguna participación, pero después de ese proceso sentía, no me sentía digno de estar ahí parado al frente. Entonces ahí empezó más la seriedad de, ok, si yo quiero estar aquí parado, yo tengo que orar, yo tengo que Exacto. ayunar Hay que pagar un y precio. hay que pagar un precio. Y la verdad es que lo que me vino a la mente, y ahora que recuerdo, para la gloria del Señor, en nuestros campamentos de jóvenes, Dios me ha permitido poder cantar. Dios me ha permitido Ok. poder cantar, poder tocar para la gloria de Él. Y me recuerdo que en el 2023, me acuerdo como si fuera ayer, tuvimos nuestro campamento de jóvenes y a mí me tocaba cantar sábado en la noche. Me tocaba cantar sábado en la noche, me tocaba la Innodia. Y yo realmente estaba emocionado porque siempre, ¿verdad? Un gozo adorar al Señor y poder adorar su nombre. Eh, pero si te soy sincero, yo me sentí extraño porque no me sentía preparado para estar ahí. Ok. No me Entiendo. sentía listo para estar parado en ese altar. ¿Qué sucede? Llegó el culto de la noche y pues me dirigí hacia el altar y canté, tomé mi parte y todo lo demás. Y para gloria de Dios, pues la presencia de Dios se movió, Dios se glorificó. Pero luego del culto, cuando volví hacia el pabellón, yo comencé a sentir un dolor en mi corazón. Comencé a sentir un dolor en mi corazón y no entendía el por qué. Pero cuando yo me senté en mi cama y realmente me puse a pensar y me puse a meditar, yo decía, yo siento una tristeza grande en mi corazón, yo no estoy bien. Yo decía, yo estoy mal. Y a mi mente venía ese pensamiento de que tú estás tan mal y te presentaste ante cientos de jóvenes en ese campamento y ellos pensaban que tú estabas bien, pero realmente yo estaba mal en ese momento. Y cuando pues, eso sucedió, yo me acerqué hacia Marisa y yo le fui sincero y le dije, Marisa, yo realmente me paré frente a todos esos jóvenes, pero yo me sentía roto, me sentía triste, me sentía tan mal y no me sentía preparado para estar ahí parado. Y luego de esa noche, Dios me dio una enseñanza ese día, que realmente no importa la cantidad de gente y no importa cuántas veces Dios te pueda usar o Dios te pueda colocar en un sitio, lo más que Dios anhela es que tú estés conectado con Él. Porque desde ese día en adelante yo supe reconocer que realmente estar conectado con Dios es mejor que estar parado en un altar frente a cientos de personas. Porque el que te está viendo es el Señor, el que recibe la adoración es el Señor. ¿De qué nos vale que seamos reconocidos, verdad, frente a tanta gente si cuando llegue ese día final Dios nos diga, no te conozco, apártate de mí, ¿verdad? Sí, Siempre tengo eso presente porque es lo que menciona, algo Dios tiene que decirle a algún joven cuando ve este video porque tenía una línea diferente cuando empezamos el episodio. sí, cierto. Pero y siento de verdad hasta la presencia de Dios Ujú. porque ahí esta situación es algo que se vive constantemente dentro de la iglesia. ¿Qué pasa? Tenemos podcast, tenemos programas que simplemente están para que los mismos seguidores lo hagan crecer a ellos como personas dentro de, ¿verdad? De la farándula, como le Claro, dicen. sí. Pero es muy triste que estos temas no se toquen hoy en día.
Dios quiera, ¿verdad? Que este video, y nuevamente no es para glorificarnos nosotros, no es para que seamos reconocidos en ningún lugar, simplemente porque es un tema que se vive constantemente. Amén. Y eso que mencionas de que hay gente que se para en los altares rotos, es tan cierto. Sí, Desde jóvenes hasta pastores, ministros, evangelistas, que tienen una vida, y sabes que es lo más triste, que a veces no lo hacen ni queriendo. Es como mencionaba al principio, que es que están atados, que dicen, wow, Señor, yo en verdad yo quiero adorarte, yo quiero cumplir con ese llamado que tú tienes conmigo, pero no, el pecado, las tentaciones, las ataduras no me permiten adorarte de la manera en lo que yo quisiera. Correcto. Y a veces somos esclavos de la misma rutina y de la misma agenda de la iglesia. Exacto. Porque yo también te puedo decir de mi experiencia propia y mi testimonio con Dios que hubo un tiempo, ahora mismo no, pero hubo un tiempo que me invitaban tanto a una iglesia, a otra, incluso dentro de nuestro propio concilio. Todo el tiempo era invitación para acá, invitación para allá, que si para predicar, para la hipnodia. Pero yo estuve tan esclavo a eso que muchas veces Marisa me decía, pero tú no sabes decir que no. Ella me decía, pero tienes que aguantarte porque tú sales mucho. Y realmente eso sucede, que, ¿sabes? Sí, estás haciendo la voluntad de Dios, pero muchas veces son tantas, ¿sabes? Son tantas fechas en agenda que ya están tomadas que no hay un día para realmente tú apartarte con Dios. Exacto. Y lo que causa eso es lo que estamos hablando. Exacto. Que hay muchas personas, pastores, ministros, evangelistas en los altares que están esclavos a esa rutina, a esa agenda, y cuando vienen a ver, dicen, pero a mí nadie me ha predicado. Yo he predicado por las 4 esquinas, pero ¿quién me predica a mí? Exacto. O sea, que es necesario también que las personas te escuchen y que tú escuches a los demás. O sea, eso tiene que ser recíproco porque Exacto. eso causa tantas cosas, y yo pienso que eso le pasa mucho en específico a los pastores, porque los pastores usualmente siempre los escuchan porque son los que adiestran a la iglesia. Ajá. Pero ¿quién escucha al pastor? ¿Sabes? ¿Quién realmente se sienta con él y le dice, ¿cómo tú estás? ¿Cómo Exacto. te sientes? Y entonces el pastor ¿Sabes? quiere dar esa imagen de que, porque el pastor a la oveja no quiere demostrarle su lado débil, su lado vulnerable, ¿verdad? Porque Exacto. es como que tú tienes a esa persona que es la que te refleja a ti autoridad, la que te refleja a ti que estés firme en los momentos difíciles, y entonces que tengas que escuchar lo que está débil también, pues puede entonces el enemigo, porque todos somos humanos, independientemente de la postura que tengamos dentro de la iglesia, Amén. somos humanos. Sí. Y es muy triste realmente, pero yo sé que algo Dios va a hacer en algún momento dado. La juventud tiene que despertar, Amén. entender que no están solos. Y aquí no estamos para juzgar a nadie. No. Porque si hoy estamos aquí, mi hermano Ángel y yo, es porque somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso es así. Somos testigos de esa gracia inmerecida Sí. que el Señor en su infinita misericordia nos ha otorgado. Y lo que tenemos es regalado. Es regalado y hay que cuidarlo con todo lo que tengamos, porque hay alguien que está como león rugiente buscando a quien devorar y no descansa. Sí. Por más espirituales que muchas veces nos podamos creer, hay que sacar ese tiempo. El mismo Jesús, algo que me enseña, aparte de un montón de cosas, es que él siempre de que hacía tantas cosas, ejemplo, en la alimentación y el milagro de los panes y los peces, Jesús dice que después de todo eso, él se fue solo, subió al monte y habló con su padre. Correcto. O sea, si Jesús, siendo hijo de Dios, Sí. que Dios mismo depositó a Jesús en el vientre de María, él sacaba de su tiempo, luego de hacer tantos milagros, para hablar con Dios. ¿Cómo más nosotros nos vamos a separar ese tiempo? Que somos unos simples humanos que estamos todo el tiempo pecando, aunque estemos dentro de la iglesia, ¿verdad? No hay pecado grande ni chiquito. Correcto. Pecaste. Sí. Y hay siempre que pedirle perdón a Dios. Algo que yo aprendí en mi vida es que, y cambié mi oración, porque antes yo cuando oraba decía, Señor, perdóname si en algo yo te he fallado. Pero es que realmente a veces pecamos y no nos damos ni cuenta. Correcto. Yo tomé esa misma práctica que tú tomaste. Yo era uno de los que le decía al Señor cuando oraba, perdóname si en algo te he fallado.
Pero ahora y le digo al Señor, perdóname en lo que te he fallado. Claro. Porque realmente todos los días, con algún pensamiento o alguna acción, si acaso, le fallamos a Dios. Y realmente no nos damos cuenta de eso. Entonces, Dios no espera que seamos perfectos. Dios espera que lo obedezcamos. Claro. O sea, y que vivamos su palabra. Y como tú mencionas, el mismo Jesús, si el mismo Hijo de Dios sabía que era necesario estar en la presencia de Dios, ¿cómo más nosotros no vamos a estarlo? ¿Sabes? Jesús entendía que los negocios del Padre era necesario estar. Y realmente a mí me edifica tanto esa palabra porque muchas veces nosotros nos afanamos tanto y muchas veces nosotros creemos que ya no es necesario orar 1 hora, que ya no es necesario leer la Biblia 3 veces al día o que ya no es necesario ir a la iglesia 3, 4 veces a la semana. Exacto. Pero Jesús hubiera dicho lo contrario. Jesús hubiera dicho lo contrario. Y eso me ministra tanto a mi alma porque Jesús siempre se encargaba de buscar a Dios, pero con eso que él le hacía ver a los demás, mira, yo puedo ser el Hijo de Dios, Claro. pero yo necesito estar aquí hablando con el Señor, Así mismo. porque es mi responsabilidad. Y realmente Jesús, siendo, podemos decir perfecto, porque es el Hijo de Dios, pero él mismo se entregó para mostrarnos eso, que realmente no importa si tú eres el evangelista tal o si tienes tal puesto, siempre es necesario volver a la presencia del Padre. Siento que hay mucho todavía que tenemos que aprender de Jesús. Sí, demasiado. Y yo creo que es algo que nos va nos va a ayudar a cumplir con lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y llegar hacia la meta final que todo el mundo tiene, que es alcanzar esa corona Amén. de vida, ¿verdad? Pero Dios ha sido más que bueno. Sí, Dios Y ha sido muy Ángel, bueno. el tiempo avanzado, de Amén. verdad que no me había dado cuenta que el tiempo había corrido tanto. Yo tampoco, de verdad. Amén. Así que ha sido un placer que estés conmigo Amén. en esta Igualmente. hermosa noche. Cada persona que ha visto este video, yo no quiero añadirle más porque entiendo que todo lo que hemos hablado para alguien tiene que ser. Amén. Así que si tú llegaste a este momento de este video, yo te invito a que tú reflexiones y digas, Señor, yo quizás ahora mismo sí soy cristiano, sí estoy activo dentro de la iglesia, pero siento que hay cosas que tengo que arreglar contigo. Amén. Y no es fácil porque No es fácil. somos humanos y a veces nos cuesta aceptarlo. Cierto. Pero cuando nos demos cuenta, vamos a ver que Dios siempre va a estar con los brazos abiertos esperándonos para ayudarnos a salir de la condición en la que estemos, independientemente de la que sea. Así que nada, Así. yo quisiera, Ángel, que tú entonces, no sé si tengas algo más que decir. Amén. Realmente ha sido un placer, igualmente, que me hayas invitado, ¿verdad?, en esta noche Claro que sí. a este podcast, que yo sé que es de edificación Amén. para mucha gente. Definitivamente. Específicamente para la juventud. Yo sé que mucha juventud ve esto porque somos los más activos en las redes sociales. Pero realmente lo único que me acabo de decir es que la gracia de Dios es grande. La gracia de Dios es inmensa. Realmente hay tantas cosas que pudiera testificar. Definitivamente. Pero realmente, ¿verdad? Desde aquí, ¿verdad? Lo que sentí en mi corazón y yo sé que espero que sea de edificación para ustedes también. Y sigamos hacia adelante, sirviendo al Señor porque Dios ha sido más que bueno y seguirá siendo bueno. Amén. Y nada, si es la voluntad de Dios, vamos a ver si entonces pues tenemos una segunda parte con nuestro hermano Ángel. Yo estoy esperándola desde ya. Desde ya la estoy Porque esperando. de verdad que es que no nos da el tiempo. No nos da el tiempo. Así que si quieres seguir escuchando más de todo lo que Dios ha hecho con cada persona que ha estado sentada aquí conmigo, si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te invito, ¿verdad?, humildemente a que te suscribas y no te pierdas ninguno de nuestros episodios porque estoy sumamente seguro que Dios siempre va a tener algo que decirte, ya sea por las personas que estén aquí, ya sea, ¿verdad?, un trato individual con cada persona que escuche esto. Así que mil gracias nuevamente por el respaldo. Gracias si hemos llegado hasta aquí. Gracias primeramente a Dios y gracias a ustedes que nos han estado apoyando desde el principio.
Gracias nuevamente, Ángel. Amén. Claro Yo que sí. quisiera que Siempre. me dieras el privilegio de que nos pudieras despedir con una oración Amén. para que Seguro entonces sí. terminemos este episodio número 15. Amén. El número 15, ¿verdad? Ya tantos episodios ya, boda. De repente ha sido una bendición grande. Gloria a Dios. Y sé que van a seguir siendo muchos más. Amén. Amén. Y eso va a ser de mucha bendición. Así que vamos a hacer una oración así. Señor, te damos gracias, te damos la gloria y la honra, Señor, por permitirnos en esta noche testificar de tus grandezas, Señor amado, y de las cosas que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Yo te pido que esto que hemos hablado aquí, Señor, no esté en el aire, sino que vaya directamente, Señor, a aquellos que lo van a ver, Dios mío, que esa juventud que vaya a ver esto sea edificada por tu palabra y por lo que hemos hablado en esta noche, Señor. Te pido que esto pueda ser de bendición, Señor, para esas vidas que lo necesitan, que tú las bendigas, que tú las guardes, Señor amado, y te damos la gloria y la honra por tu gracia y tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Bendice a nuestro hermano Yacniel, Señor, que Amén. tú lo sigas usando para tu gloria y tu honra, Señor amado, y que cada persona que venga aquí, Dios mío, tú la uses para gloria y honra de tu nombre, Señor amado. Te damos las gracias, te damos la gloria y la honra, y te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Así que nada, has visto el episodio número 15 de Cita con Dios Podcast y será hasta una próxima ocasión. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga.